La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Señor, tu palabra es vida, Señor. Es vida, Señor. Tú dijiste, Señor, mi palabra es vida, es espíritu y es vida, Señor, a nosotros, Padre. Gracias por revelárnosla, Señor. Gracias por darnos el entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la palabra del Señor en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Un versículo bien hermoso, conocido. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al contemplar las Sagradas Escrituras, mis hermanos, nosotros podemos entender muchas cosas que vienen del Señor a nuestra vida. Primeramente, debemos comprender, y eso es lo que el Señor desea poner en nuestros corazones en esta tarde: la grandeza del evangelio de Cristo Jesús. Así que quisiera hablarles en esta tarde bajo el tema: no nos avergoncemos del evangelio. No nos avergoncemos del evangelio. Primeramente, cuando nosotros hablamos acerca de avergonzarnos, vamos y averiguamos acerca de quién fue que el Señor, el Espíritu Santo, guió para dirigir esta carta. La carta a Roma, a los hermanos en Roma, fue escrita por el apóstol Pablo. Y miren lo interesante, el peso de esta frase de decir: no me avergüenzo. El apóstol Pablo, con su vida propia, él al decirles esto: hermanos, no me avergüenzo del evangelio. Saben, entre las muchas cosas que Pablo le habían acontecido, él en Corinto, él no era muy bien visto. A él algunos de los hermanos lo tenían como que no era apóstol. Él también fue apedreado. Pablo fue azotado múltiples veces. Dice la palabra del Señor en Corinto de que él sufría constantemente por el evangelio y por los hermanos. Pero él de igual forma decía: no me avergüenzo, porque no me avergüenzo. La palabra avergonzar, ¿qué podemos pensar acerca de ella? Esa palabra significa el no dar testimonio o simplemente apartarse por alguna razón que pueda traernos algo contrario a nuestra vida. O sea, avergonzarnos. Cuando nosotros pensamos en la vergüenza, muchas veces cuando nosotros hacemos algo malo, o cuando nos cachan, digamos, haciendo algo, o simplemente cuando hacemos algo que no es agradable, nosotros nos avergonzamos. Nosotros es como: no puede ser que yo haya hecho eso. Esa es la vergüenza, digamos, que viene cuando nosotros hacemos algo que no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero el apóstol Pablo, él no se avergonzaba de los sufrimientos que él tenía que pasar. Y de igual forma, mis hermanos, nosotros pidámosle al Señor que ponga en nosotros la realidad de no avergonzarnos. Es tan fácil muchas veces avergonzarnos del evangelio. Es fácil avergonzarnos de las buenas nuevas del Señor. ¿Y en qué forma? Cuando simplemente nosotros no damos testimonio acerca de la fe que hay en nuestro corazón. Pero al estudiar más este pasaje, hermano, vamos a encontrar algo glorioso en todo esto. Porque al pensar, bueno, el apóstol Pablo, él no se avergonzaba a pesar de las cosas negativas que venían por medio de esto.
Es decir, de que hay algo en esto que es verdad. Hay algo en el Evangelio de Cristo que es verdad. Y no solamente pensamos, esto puede hacer que sea verdad. Esto es el centro de todo ser humano. Es el centro del universo. El Evangelio es la parte medular, es el centro de toda nuestra creación. Es el centro del universo. El Evangelio es el todo del hombre. Y vamos a ver por qué. Por tal razón, debemos decir, porque no me avergüenzo. No nos avergoncemos, mis hermanos, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, del Evangelio. Esta palabra Evangelio, lo que significa en su idioma original son las buenas nuevas. Evangelio es buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Buenas nuevas, Cristo Jesús, cuando Él vino a esta tierra, Él empezó a predicar de las buenas nuevas. O sea, las buenas nuevas era de que Él, Cristo Jesús, que Dios se había hecho carne, que Dios se había hecho hombre. ¿Con qué propósito? Esta es la buena nueva. La buena nueva es que el hombre puede ser reconciliado para con Dios en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva. De que el hombre puede ser reconciliado en Cristo Jesús para con Dios. ¿Por qué decimos que es esto el centro aún del universo? Dice la palabra del Señor en Hebreos, de que para Cristo Jesús y por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, de que si Cristo Jesús creó todas las cosas, Dios al principio de los tiempos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos crearon todo el universo por su palabra. Dice la palabra que fue creado todo lo que existe para Él y por medio de Él. Es decir, de que solamente Él mismo podía reconciliar al hombre para con Dios de la caída. ¿Por qué decimos de que es el todo del universo y es el todo del hombre? Porque el Evangelio da al hombre una vida eterna. La fe en este santo Evangelio, en las buenas nuevas que es Cristo Jesús. Y cuando pensamos en el Evangelio, a Cristo Jesús, cuando Él vino a esta tierra, a Él le costó su misma vida. Yo quiero que vayamos a Mateo, para que veamos, mis hermanos, esta es la experiencia más hermosa. No sé si será la oración de Cristo Jesús más gloriosa, pero dice el versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos una vez más al versículo 42. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué lo llevo a este pasaje, mis hermanos? Porque el Evangelio, las buenas nuevas, Cristo lo ganó. Y a Cristo fue esa oración, ese punto de decisión, el punto de quiebre. Cuando Cristo Jesús, Él le dice a Él, orando a su Padre, Él abrió su corazón y decía: si por mí fuera, si puedas pasar de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad, Padre. Mis hermanos, cuando vemos este cuadro, ese momento cuando Cristo Jesús hace esa oración y se entrega a la voluntad del Padre, Él estaba ganando nuestra vida. Él estaba obteniendo la victoria sobre la cruz aún antes, porque Él se estaba rindiendo a la voluntad del Padre.
El motivo por el cual Dios se hizo hombre, era ese motivo era para restaurar a la humanidad para con Dios, o sea, para hacer justicia. Dios es santo y el hombre es pecador. Por tanto, no pueden tener comunión, pero en Cristo Jesús se hace la justicia que el Padre deseaba y nosotros podemos venir a Cristo y podemos venir a Dios. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? De que Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la buena nueva es que por medio de la fe en Cristo Jesús nosotros somos salvos. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas de que en Cristo Jesús hay salvación. Mis hermanos, es imperativo, es totalmente necesario que en este tiempo cada uno de nosotros seamos portadores de las buenas nuevas. No temamos y no nos avergoncemos. Muchas veces cuando nosotros estamos enfrentando a personas que no conocen al Señor, a veces tenemos el temor de testificar, ¿sí o no? Pero ¿qué le decía? ¿Cuál es la exhortación a Timoteo? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para llevar las palabras, para llevar las buenas nuevas, porque no me avergüenzo del evangelio. Y esto se pone aún más hermoso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Porque es poder. La palabra poder significa dinamita. Es la palabra dinamos. En su idioma original es la palabra que se usa para dinamita. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Es el poder de Dios, es la dinamita de Dios, el evangelio. El evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Por eso es que no hay nada más. El poder está en Cristo. El poder está en su palabra. El poder está en las buenas nuevas. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y esto es lo más lindo, y aquí nos vamos a detener. Para salvación. Para salvación. Cuando hablamos acerca de salvación, hay tanto de qué hablar y poco tiempo para poder explicarlo. Pero vamos a ver varias formas y varias partes en las cuales nosotros somos salvos. Primeramente, y lo más importante, somos salvos de la condenación. Y nosotros tenemos que comprender esto muy claramente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no hay otra salvación fuera del evangelio. No hay otra salvación después de en nuestra vida y aún eternamente, porque sí hay vida eterna y no hay otra salvación fuera del evangelio. Es por eso que Pablo, él decía, yo no me avergüenzo del evangelio. No, ¿cómo voy a avergonzarme del evangelio si esto, las buenas nuevas, es el poder de Dios para la salvación? Eso es lo que debe haber en nuestro corazón, mis hermanos, para testificar y hablar acerca de Cristo. Ahí en nuestro trabajo, ahí donde nosotros nos movemos, en nuestra casa, nuestra vecindad. No nos hemos de avergonzar del evangelio. ¿Por qué? Porque es eso, el poder, la dinamita de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Nosotros sabemos de la condenación eterna. Y el plan eterno de Dios es que todos seamos salvos. Ese es el plan eterno de Dios. Y solamente hay una forma, es Cristo Jesús, por medio del evangelio, de su evangelio, o sea, de las buenas nuevas, para salvación. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Amén, y lo sabemos. Por tanto, no nos avergoncemos del evangelio. ¿Cómo venimos a la fe en Cristo Jesús? Por medio de las buenas nuevas de saber de que Cristo Jesús pagó el precio por nosotros para que nosotros tengamos vida. Cuando nosotros fallezcamos sabemos que vamos con el Señor. Decía el apóstol Pablo también, si yo estoy presente con ustedes, mis hermanos, estoy ausente con el Señor. Pero si yo estoy ausente con ustedes, estoy presente con el Señor. O sea, de que si nosotros morimos, vamos al Señor. Y también a los que vivimos y el Señor pues vienen y nosotros nos encuentra vivos, vamos con el Señor. Y seremos salvos eternamente y para siempre. Cuando hay una comprensión, mis hermanos, y pidámosle al Señor eso constantemente: Padre, hazme comprender la salvación, Señor, que tú me has dado.
Hazme comprender la condenación que es el pecado, pero que tú lo quitaste de en medio. Y eso debe ser la compasión que nosotros debemos de tener para no avergonzarnos del evangelio y de comunicarlo a las personas que están ahí. Es muy interesante esto, mis hermanos, porque ¿qué es lo que trae salvación? El evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos, debemos predicar el evangelio. Eso es lo lindo, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? En pocas palabras, de que Dios se hizo hombre. El hombre estaba totalmente apartado del Señor, y la palabra dice claramente ahí mismo en Romanos de que todos los hombres pecaron. Absolutamente no hay ninguno justificado, no hay ninguno bueno, porque todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. O sea que todo ser humano necesita ser justificado delante de Dios, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Al Cristo Jesús venir, Él lleva nuestro pecado en la cruz del Calvario y Él nos trae vida por medio de su muerte. Y cuando Él resucita, dice la palabra del Señor, que por medio de su resurrección nosotros somos justificados para con el Padre. O sea, somos declarados inocentes. Y si somos declarados inocentes delante de Dios, somos declarados hijos de Dios. Y esa es la salvación. Y ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Cuando usted vaya y le mencione el evangelio a alguien, usted le dice: tú conoces a Dios, tú conoces a Cristo. No. Y si él le dice: no, en otra ocasión. No hay otra ocasión, es ahora. Tú estás perdido ahora. Eso es lo glorioso acerca del evangelio. El que no desea creer está destituido eternamente y para siempre de la gloria de Dios. Pero gloria sea dado a Dios por Jesucristo, que abrió nuestro entendimiento y depositó la fe por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si esto es el poder de Dios, no hemos de avergonzarnos. No hemos de avergonzarnos, hermano. Eso es la salvación eterna. Salvación también Dios nos da del mal. En su palabra dice constantemente de que el Señor nos guarda del mal, mis hermanos, y tenemos que creerlo. El evangelio, la vida de Cristo, el poder de Dios en nosotros hace que nos guarde, que nos salva del mal. Aunque en este pasaje exactamente está hablando acerca de la salvación eterna, pero ciertamente podemos también decir de que es Cristo Jesús quien nos guarda, quien nos salva en todo momento. Muchas veces nosotros ni sabemos de las cosas que hay a nuestro alrededor, de las cuales Dios nos está salvando continuamente. O sea, nos está preservando dentro de su voluntad. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, sabemos por la fe de que Él está con nosotros siempre. Él siempre estará con nosotros, mis hermanos, y nos salva. De igual forma, Él nos salva de todo problema que nosotros podamos caer. Él es Él quien nos preserva. Cuando hablamos acerca de salvación, porque dice la palabra del Señor de que el Espíritu Santo en nosotros es las arras de la herencia eterna que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús por medio de la fe, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y que nosotros seamos morada de Él significa esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se gozan en el Señor cuando leen la palabra, cuando le oran al Señor, cuando vivimos? Mis hermanos, esto solamente son las primicias. O sea, es lo poquito que Él nos está dando. Gocémonos cuando nosotros pecamos y viene arrepentimiento a nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo está obrando, o sea que Él mora en nosotros. Triste es como cuando en nuestra vieja y pasada manera de vivir nosotros pecábamos y no sentíamos ningún tipo de arrepentimiento. Nosotros pecábamos en paz. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo no mora en nosotros, que no hemos puesto fe en el Santo Evangelio, que no somos salvos. Pero el Espíritu Santo es las arras a nuestra vida. O sea, es como cuando en el campo, imagínense ustedes, cuando alguien tiene mucho ganado y vemos los distintos animales, las distintas vacas, y los dueños, ¿qué es lo que hacen para saber de que esta es mía?
le ponen ahí, creo que le llaman tizón, ¿verdad?, caliente, y queman a las pobres vacas y les queda ahí marcada una letra o lo que quieran ellos ponerle. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Marca nuestra vida con su fuego. Marca Él en nosotros. Y eso significa: tú eres mío, tú eres propiedad mía. Qué lindo, mis hermanos. Y estas son las arras, o sea, son las primicias de la herencia eterna. O sea, que a los que el Espíritu Santo ha marcado como posesión, Él vendrá por nosotros. Y mientras llega ese tiempo, Él es quien nos salva, Él es quien nos preserva en esta vida, para que no caigamos, para que no nos desviemos. Su palabra es nuestro precioso radar, por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Él nos salva eternamente y nos salva en este momento. Él nos mantiene vivos. ¿Cómo hemos de avergonzarnos de esto? Es tiempo, mis hermanos, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para producir en la muerte espiritual de los seres humanos vida. Y la vida es Cristo, dice la palabra del Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice la palabra en las cartas de Juan. Qué interesante. Eso es lo que pasa. Los que no tienen el Santo Evangelio, los que no han depositado su fe en Cristo Jesús, no tienen vida. Sí, usted los ve caminando, usted los ve pensando, pero no tienen vida. Eso es lo interesante. Nosotros estamos perdidos. Por tanto, no nos avergoncemos de las buenas nuevas de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Y eso es lo otro lindo: a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Por eso es importante, mis hermanos, al hablar acerca de creer. Acerca de creer es algo que nosotros, por medio de la fe, dice la palabra del Señor, de que el Espíritu Santo es quien deposita fe en nosotros. Porque es un don de Dios, o sea, es un regalo que Dios le da al hombre, el creer en Dios. El creer en Dios. Por eso es que el que no cree en Dios está en contra de Él. El que no cree en Cristo Jesús está en contra de Dios. Esto es algo muy interesante, mis hermanos, porque nosotros debemos persuadir a las personas a que crean el Evangelio. No solamente superficialmente, sino que lo crean, las buenas nuevas para salvación. Y cuando ya el corazón está comprendiendo la realidad del Evangelio, se empieza a gozar. ¿Por qué? Porque ya hay vida, ya hay salvación en el alma. A todo aquel que cree. Imagínense, a todo. La palabra todo deja claramente de que el Señor Jesús ha abierto, Dios Padre ha abierto esta entrada a todo aquel que desea creer en su Hijo Jesucristo. Dice en la palabra del Señor de que no hay otro camino al Padre, solamente Jesucristo, hombre. Esto tenemos que tenerlo ahí en nuestro corazón. No hay otro camino. Hermano, persuadamos a nuestros seres queridos, persuadamos a toda persona que se acerque, porque ciertamente hay condenación eterna, pero hay vida eterna a todo aquel que cree en el santo evangelio de Cristo Jesús. Esto puede ser fácilmente comparado con alguien que encuentra un gran tesoro. Alguien encuentra un gran tesoro. Es tan hermoso ese tesoro que cuando él lo encuentra, lo guarda y lo comparte con todas las personas. Mis hermanos, eso es el evangelio en nosotros. Eso es el evangelio de nosotros. Y no debemos de avergonzarnos. No debemos avergonzarnos de las buenas nuevas, de la nueva vida en Cristo que Él nos ha dado.
Mis hermanos, este es el poder de Dios. Iglesia, comprendamos, no hay otra forma de salvación. Y Dios usa a los hombres en esta tierra. Dios no usa nada más a través de los tiempos. Él siempre ha usado a los hombres. Dios obra en esta tierra por medio de su pueblo. No hay otra forma. Él obra por medio de nosotros. Él quiere usarnos a nuestra vida. Quiere usarnos a cada uno de nosotros para que compartamos el evangelio, para que llevemos su santo evangelio a todo aquel que cree. Creer en Cristo Jesús es algo más que escuchar. El verbo creer lleva en sí un proceso de comprender y de por medio de la fe ubicada en nuestra vida, que el Espíritu Santo enciende en nuestro corazón para creer en Él. Empezamos a ver lo sobrenatural de Dios por medio de la vida de Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Y esto permite que nosotros comprendamos la palabra del Señor, comprendamos la salvación y creamos en el evangelio. Pero también el creer al santo evangelio y creer a Dios y ser salvo conlleva de igual forma un cambio de vida. Un cambio de vida. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? Si alguno ha creído por la fe al santo evangelio, a las buenas nuevas de Cristo Jesús, ha recibido el poder para salvación y él es nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos camino a perdición eterna. Íbamos directo a condenación eterna, pero hemos sido transformados por medio del poder de Dios para salvación. Somos transformados para hombres nuevos por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es por eso de que todo aquel que cree es aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús, aquel que ha depositado su fe en las buenas nuevas, que es el evangelio, y que lo vive, ha sido transformado. El que cree, guarda los mandamientos y vive a Cristo Jesús en su vida. Entonces, cuando el Señor gesta todo esto en nuestra vida, el cambio absoluto y total. ¿Y cuál es el cambio? Que estábamos perdidos y ahora somos salvos. Ese es el cambio del hombre. No es nada más, mis hermanos. Antes estábamos condenados y ahora hemos sido encontrados por medio de Cristo Jesús para salvación. Qué glorioso, qué glorioso. Pidámosle al Señor, Señor, dame un entendimiento pleno, Señor, dame una comprensión amplia acerca de la salvación. Hazme comprender la gloria de la salvación en mi vida, Señor. ¿Por qué? Porque esto nos llevará a no avergonzarnos. Imagínense, ¿qué importa lo que venga en contra de nuestra vida? No vamos a avergonzarnos. Porque ciertamente hemos sido encontrados para salvación por medio del evangelio. Imagínense el apóstol Pablo siendo apedrado, él siendo abofetado y todo. Él se para y dice: por esto yo moriré. Yo no me avergonzo de esto. Si hay algo que nosotros nos podemos avergonzar, hay muchas cosas, pero del evangelio jamás, iglesia. Es el evangelio, la gloriosa verdad de Cristo Jesús, el poder de Dios que nos ha traído salvación. Por eso vamos y demos el evangelio para salvación. Ayudemos al prójimo, y está muy bien ayudar a los que nosotros tengamos cerca, sabiendo que la mejor forma que podemos ayudar a alguien es dándole el evangelio. No hay otra mejor forma, es dándoles el evangelio. Y esto es lo lindo: en el evangelio de Cristo hay poder, en otra cosa no hay poder. En el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, o sea, a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús y ha sido renovado. Y finalizando este versículo dice: al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiso dar a entender el apóstol Pablo por medio de esto? Sabemos, y dice la palabra del Señor, de que por medio de los judíos vino la salvación a todo el mundo. ¿Por qué?
Porque Cristo Jesús, Dios escogió a su pueblo desde los tiempos antiguos. Desde Abraham, Él escogió a alguien. Entonces, él hizo una nación de quien depositó su fe en Dios. O sea, Abraham. Y ahí nació el pueblo hebreo. Ahí vinieron ellos. Y Dios, porque lo escogió a ese pueblo de Israel. Por eso tenemos todo el Antiguo Testamento, como la forma en la cual Dios preparó un pueblo. ¿Para qué? Para que del seno, en el corazón de este pueblo, saliera aquel que iba a salvar a todo el mundo. Y por eso Él dice al judío primeramente. No es de que ellos tengan de alguna forma prioridad, pero el evangelio a nosotros vino por los 12 apóstoles. Después de Cristo Jesús, que Él cumple su misión, Él llena a sus apóstoles. Los apóstoles van por todo el mundo. Imagínense, por esos 12 que fueron y predicaron el evangelio, por ellos nosotros hemos sido alcanzados. Hay poder en el evangelio de Cristo. Al judío primeramente, porque ellos iban primero a los judíos. A Pablo se le encomendó por medio de Dios, a Pablo se le encomendó el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Pero él decía, yo iba por cada ciudad y primero iba donde estaban los judíos y después yo iba a los demás. Cuando el judío me rechazaba o cuando ya había entregado el mensaje a los judíos, yo me iba a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el evangelio y la salvación es para todo hombre, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Por eso dice la palabra en Apocalipsis de que allá en el cielo se reunirá una multitud de todo el mundo y adorarán a Cristo. Imagínense lo que nosotros hacemos acá. De alguna forma es algo en pequeño de lo que haremos en aquel momento. Cuando sepamos y ya vivamos nosotros que ya estamos eternamente salvos, vamos a adorar a aquel único por el cual esto es posible. ¡Qué glorioso! Y ahí dice toda lengua, toda tribu, toda nación se postrará ante Él y le adorará a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos el privilegio de que desde ya, cuando empezamos allá a ver la salvación en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, podemos adorar a Cristo, levantar su nombre porque hemos creído. Al judío primeramente y también al griego. El griego está significando los gentiles, o sea, al pueblo que no es judío. Nosotros hemos sido injertados en la salvación. Hemos sido injertados en la salvación. Y el versículo 17 dice, porque en el evangelio, o sea, en las buenas nuevas de Cristo Jesús, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lindo, mis hermanos. Mis hermanos, el evangelio, las buenas nuevas, la justicia de Dios ha sido revelada a nosotros y es gratis. Bueno, a Jesucristo le costó llorar sangre en Getsemaní y decidir que no se hiciera su voluntad, el ser separado de Dios, porque el pecado iba a venir sobre Él. Nuestro pecado fue sobre Cristo Jesús, pero se revela por la fe y para fe, o sea, no es por obras. El justo, los justificados en la sangre de Jesucristo viven por la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto no solamente es algo económico. A veces esto se ha usado como un eslogan en cuestiones económicas. ¿Cómo estás tú? Bueno, yo bien, ¿verdad? Pero y el Señor proveerá. Dice la palabra, justo por la fe vivirá. No solamente se refiere, bueno, también yo lo escuché mucho hablando acerca de los siervos que el Señor levanta para su obra. Ellos viven por fe. No, todos vivimos por fe. Todos vivimos por fe en la persona de Cristo Jesús. Esto no es un versículo para la parte económica, lo cubre, pero lo grande es Cristo Jesús. O sea, vivimos en la fe de que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Y basta, y ya no hay obras que nosotros tengamos que hacer. La gracia de Cristo es el antídoto para el orgullo del hombre para salvarse a él mismo. La gracia de Cristo golpea a
toda obra que el hombre pueda hacer para ganar la salvación. No hay forma. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio de Cristo Jesús dice, se revela por fe y para fe la justicia de Dios. O sea, la justicia que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para con Dios. No hay forma que alguno de nosotros podamos hacer justicia para con Dios, sino que fue Cristo Jesús quien lo hizo. Y eso se revela en nosotros por fe y para fe. O sea, venimos a Cristo Jesús por la fe y continuamente la justicia de Dios, Cristo lo hizo y Él pagó el precio. O sea, se manifiesta continuamente para fe. O sea, no hay obras que el hombre tenga que hacer. Pero podemos pensar en el versículo que dice en Santiago: quiero ver tu fe y muéstrame tus obras. Pero eso no quiere decir de que nosotros por las obras obtenemos fe o que por las obras nos salvan, sino que aquel que ha sido renovado y que tiene fe en Cristo Jesús y que camina y es justo por la fe constantemente, su vida es transformada y hace obras. O sea, el cristiano, aquel que sigue a Cristo y que ha sido transformado de todo su ser interior al exterior aún, él vive por fe. Y esta fe le da compasión para obrar para con los demás. Por eso él decía, ¿cómo puedes decirle a un hermano que, o a Santiago, al decirle a tu hermano que no tiene nada y tú le vas a decir, bueno, vete, que estés bien? No, tu fe es falsa. La fe, el nacido de nuevo, obra, pero no depende de las obras para su fe ni para su salvación, sino que sencillamente el transformado, el que es salvo, obra porque Dios lo ha transformado completamente. Así que, mis hermanos, el evangelio, la justicia de Dios para el hombre, se ha revelado por fe y para fe. Y nosotros, los justos, los justificados por la sangre de Cristo, vivimos por fe. Por fe sabemos de que Cristo vendrá por nosotros y no nos avergonzamos, porque los salvos le esperan. Los que le esperan son aquellos que han sido transformados. Así que, hermanos, no nos avergoncemos de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Si nos ha cambiado a nosotros por medio del poder de Dios, tiene todo el poder para continuar cambiando de un estado de perdición eterna a vida eterna a todos los hombres en todo el mundo. Es por eso que salen los misioneros a los distintos lugares. ¿Qué es lo que los lleva? Los lleva el poder de Dios, el evangelio, la fe de que solamente el evangelio puede salvar al hombre. Así que, mis hermanos, esa es la exhortación para cada uno de nosotros. No nos avergoncemos del evangelio, sino que digamos: Señor, hazme comprender la salvación tan gloriosa que tú me has dado. Pidámosle al Señor entendimiento para comprender lo que significa que Él quitó el pecado de nuestro corazón. No solamente es ya no hacer lo malo, sino que es que nos ha posicionado eternamente en otro lugar. Como Él ha quitado la maldición del pecado y nos ha traído la bendición de Cristo Jesús, la vida eterna. Y cuando hay una comprensión de eso, no nos vamos a avergonzar. No nos vamos a avergonzar del evangelio, de las buenas nuevas, de este poder de Dios para todo aquel que cree. Mis hermanos, vamos adelante predicando la palabra del Señor, creyendo de que solamente el evangelio cambia al hombre. Solamente el evangelio de Cristo cambia al hombre. Y lo más glorioso es esto: esto se revela por fe y para fe. No es por obras, es por la fe en la persona de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por la decisión tremenda que tú obraste, Señor, en el Getsemaní. Señor, tú ahí decías, Padre, que si era necesario que pasara de ti esa copa,
Porque tú sabías, Señor, que sobre ti iba a venir todo el pecado de todo el mundo, de todos los tiempos, Señor. Pero tú le dijiste a tu Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh Señor Jesús, Padre, y el Evangelio ha venido hasta este lugar, hasta esta ciudad, hasta nosotros, Señor. Y hemos creído por la fe que Jesucristo es el camino a Dios, es el camino al Padre. Aleluya, Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es salvación, poder para salvar en toda área de nuestra vida. Tú nos salvas, Señor Jesús, primordialmente nuestra alma eternamente y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Yo quisiera en esta tarde saber, mientras todos oramos, si hay alguien acá que aún no ha puesto su fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Tal vez usted ha sido simpatizante, pero no ha creído por medio de la fe al Evangelio de Cristo Jesús. Si hay alguien entre nosotros que el Espíritu Santo está ahí obrando en su corazón para salvación, para arrepentimiento de pecado, y usted quiere en esta tarde decir: yo entrego mi vida a ti, Cristo. Por la fe yo creo que tú llevaste mis pecados en la cruz del Calvario. Si hay alguien de los que estamos acá que quiere depositar su fe en Cristo Jesús para salvación, que el Espíritu Santo está inquietando su vida, ahí donde usted está, muéstrelo con su mano levantada para que podamos orar por usted, guiarlo en una preciosa oración. Si hay alguien de los que estamos acá que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, no ha creído en el Evangelio, en las buenas nuevas para salvación, si nos lo puede mostrar con su mano alzada para que podamos orar. No nos avergoncemos del Evangelio. Bueno, y si todos hemos creído ya la buena nueva de Cristo Jesús, Padre, Señor, anhelamos, Señor, en esta tarde para hacer un compromiso, Señor, de no avergonzarnos, Señor, de tu Evangelio, Padre. Venga lo que venga, Señor Jesús, no nos avergonzamos del Evangelio, Padre, porque ciertamente nos has sellado con tu Espíritu Santo, Padre, y Cristo Jesús es el poder de Dios para salvación. Padre, no hay otra forma. Padre, quita el espíritu de cobardía y danos un espíritu de poder, amor y dominio propio, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, para predicar, Señor, para exhortar, Señor, porque es importante a lo que tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, danos una comprensión de la salvación eterna que tú nos has regalado en Cristo, Padre. Eso es glorioso, Señor Jesús. Como dice tu palabra, hemos sido llevados, Señor, del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo Jesucristo. Gracias por salvar nuestra vida, Señor. Gracias por quitar el pecado, Señor, de en medio en la cruz del Calvario y hacernos nuevos en ti, Señor Jesús. Gloria sea dadas a ti, Cristo. El justo por la fe vivirá, y nosotros vivimos por fe en ti, Cristo. Gracias, Señor Jesús, gracias porque has manifestado la justicia de Dios a nosotros, Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Es Cristo Jesús, Salvador del alma eternamente y para siempre. Por eso a ti te adoramos, Señor Jesús. A ti te adoramos, Señor Jesús. A ti, Padre precioso, hermoso Cristo, hermoso Señor Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.